Qué tal, mis hermanos, mis hermanas? Qué dicha, seguimos ya acá en el día 110 de nuestra lectura bíblica. Y por fin, vamos a estar viendo hoy cómo se da el establecimiento del nombramiento de David como el principal y único rey sobre todas las tribus de Israel. Hemos venido viendo en los días anteriores la derrota de Saúl, la caída de Saúl, lo que representaba eso para el pueblo. O sea, para el pueblo perder a su rey era como una representación de su condición espiritual, de su condición social, de su condición militar, de su condición política. Si el rey caía significa que Dios lo había abandonado. Entonces ellos necesitaban tener una señal de seguridad, una señal de victoria, un símbolo de que Dios estaba de su lado, de que Dios los iba a proteger. Entonces, con la unción de David como rey sobre todo Israel, vemos el cumplimiento de una promesa que venía desde hace muchos capítulos. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos leyendo Génesis capítulo 49, cuando se dio ese discurso profético de despedida, donde Jacob le da palabras a cada uno de sus hijos y dice que de Judá saldrá el trono, que de Judá saldrá el príncipe. Y esa es una profecía, una mención de este padre hacia la descendencia de la tribu de Judá, que evidentemente tiene aquí un cumplimiento importante en David. Tal vez usted esté en este momento pensando, pero ¿por qué no fue el cumplimiento en Saúl? Bueno, porque Saúl no era la tribu de Judá. Saúl era benjaminita, es decir, de la tribu de Benjamín. Entonces el cumplimiento de esa palabra que había sido dada por Jacob a su hijo Judá se cumple ahora. ¿Ok? Desde Génesis 49 esto se viene dando. Pero esto es lo bonito de que nosotros como pueblo cristiano podemos leer la Biblia ahora de una forma completa y la podemos volver a leer y podemos interpretar que sí, en David hubo un cumplimiento temporal de esa palabra que había sido dada a Judá, de que de ahí saldría un príncipe, de ahí saldría un trono. Pero después el Nuevo Testamento nos va a enseñar que el verdadero trono en el linaje de David se cumple es en Jesús, y que Jesús establecería un trono que no se limitaría solo a las tribus de Israel, sino que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Recordemos aquella declaración de Jesús cuando después de su resurrección se presenta a sus discípulos y les dice: toda autoridad me es dada sobre el cielo y sobre la tierra. Ahí está el establecimiento de un rey que es superior a David. Pero bueno, cerremos ese paréntesis y regresemos a la historia en 2 de Samuel capítulo 5. Se nos presenta que David sigue en Hebrón. Recordemos que esa ciudad Hebrón quedaba justamente en Judá, y ahí fue donde llegaron los principales líderes del resto de las tribus y hicieron una ceremonia y volvieron a ungir a David para que fuera su rey, y le dan una declaración muy bella. Le dicen: es que nosotros sabemos que Dios te ungió para que seas el pastor de Israel, para que nos gobiernes. Y esta es la tercera vez que ungen a David. Recordemos que la primera vez lo había ungido el profeta Samuel, después lo ungieron cuando tomó el reinado en Hebrón, pero ahora por tercera vez lo vuelven a ungir para que tome el reino sobre todo Israel. Y se nos dice que David tenía 30 años cuando pasó esto, cuando comenzó a reinar, y que su reino se extendería durante 40 años. Bueno, pero esos 40 años tenemos que dividirlos en dos etapas, porque primero fueron 7 años y medio que estuvo como rey en Hebrón, y luego 33 años adicionales que va a ser rey sobre todo Israel y sobre Judá también. Así es que ahí vemos cómo fue la división
de esos 40 años de reinado de David. ¿Y qué es lo primero que David hace cuando asume el reinado? Él se embarca como un líder militar y va y derrota a los jebuseos junto con sus principales soldados, porque los jebuseos tenían el control de la ciudad de Jerusalén. Bueno, en ese momento no se llamaba Jerusalén todavía, se llamaba Jebús, pero justamente él expulsa a los jebuseos y toma el control de la ciudad en Jerusalén. Y aquí se nos habla que David y sus soldados lograron entrar a la fortaleza de la ciudad, es decir, lograron traspasar el muro de la ciudad por medio del túnel del acueducto del agua. Desde entonces, la fortaleza del monte Sión, esa fortaleza en la ciudad de Jerusalén estaba construida sobre el monte Sión, y a partir de ahí se va a conocer como la ciudad de David. Y David establecería ahí una nueva muralla y también establecería un palacio, porque convertiría a Sión en su ciudad capital, la ciudad de David. David fortaleció su reino no porque fuera muy hábil militarmente, no porque fuera el que tenía todo el reconocimiento del resto de líderes de las tribus. En realidad David fortaleció su reino porque el Señor estaba con él. Ahora, si nos vamos de 2 Samuel capítulo 5, si nos vamos a Primera de Crónicas capítulo 11, vamos a ver que las historias aquí se cruzan, y en Primera de Crónicas capítulo 11 se vuelve a contar la historia de la proclamación de David como rey general sobre todo Israel. Y usted lo puede leer y va a encontrar que es una historia paralela sobre los mismos detalles. Se vuelve a describir el proceso de cómo David y sus hombres logran tomar Jerusalén, pero aquí se agrega un detalle de que David prometió nombrar como comandante en jefe al primero que lograra matar a los jebuseos, y ese fue Joab, un nombre del que vamos a estar hablando más en los siguientes capítulos, porque Joab se convertiría en ese líder militar, comandante de los ejércitos de David. También se nos presenta la lista de todos los otros principales líderes que eran los guerreros de David, y también dentro de esos líderes se presenta un grupo muy selecto que eran los 30 valientes de David, que eran sus jefes militares, que era como su guarda personal, sus guerreros más valiosos que lo apoyaban en su reinado sobre Israel. En Primera de Crónicas capítulo 12 se repasa la lista además de todos los otros guerreros que se habían unido a David en los tiempos en que él anduvo huyendo de Saúl. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en Primera de Samuel. Entonces, durante esa época en que él estuvo en el desierto, de que él estuvo en tierra filistea, David logró ir aglutinando también soldados. Y aquí se repasa todo esto y se nos indica que eran gente que venían de las diferentes tribus. Porque acá se busca es indicar que todos estos soldados que se unieron a David provenían de todo Israel. Y esto era una forma de indicar que su apoyo de las tribus era un apoyo popular hacia David. Era todo un respaldo. Así es que ya el pueblo aquí tiene a su rey, y vamos a estar viendo en los siguientes 20 capítulos. Claro que lo vamos a ir intercalando entre salmos y diferentes narraciones, pero vamos a ir viendo qué le va a pasar a David como guerrero, a David como padre, a David como esposo, a David como rey. Vamos a ver si todas las decisiones de David fueron o no fueron sabias. Pero más allá de eso vamos a descubrir, como dice la escritura, que David tenía un corazón conforme al de Dios. No fue un rey perfecto, se los anticipo, pero sí fue un rey que supo arrepentirse delante de Dios. Ese era el corazón de David. Pero bueno, vamos a comenzar a ver esto intercalado con salmos, y lo vamos a estar viendo durante los siguientes días. Así es que nos vemos por hoy, seguimos mañana.